Muy buenos días, mi nombre es Adriana Carolina Guava Forero, soy estudiante de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. En este video vamos a hablar de las temáticas de la unidad 2 de ordenación documental del curso Organización y Descripción de Archivos. Bueno, entonces intentemos hablar de lo que es la ordenación documental. Ordenar documentalmente es cuando yo cojo un documento de archivo y lo ubico en su respectiva unidad documental, esto apoyándonos en las tablas de retención documental o los cuadros de clasificación documental según sea el caso. Eh, Importante en este asunto pues entender que hay series, subseries, hay secciones y tipos documentales. También es importante saber que hay diferentes metodologías para hacer la organización documental. Una de las primeras metodologías que vamos a hablar es la alfabética. La alfabética se suele utilizar como los temas de historias laborales y entonces lo que vamos a hacer como archivistas es tomar los nombres o apellidos de los funcionarios, de los trabajadores de una entidad y así de esta manera vamos a organizar en orden alfabético ascendente. O sea que vamos a comenzar con la A, la B, la Z, así consecutivamente. Otra metodología que tenemos sería la numérica. La numérica, pues vamos a utilizar los números también ascendentemente. Esto se puede utilizar en casos de gama contable, también de consecutivos, como son consecutivos de informes, actos administrativos y también muy utilizado en la correspondencia. Entonces, pues vamos a ir asignando a los documentos que se van creando un número, el 01, el 02. Esto también va en vía de lo cronológico porque esos documentos que estamos creando los vamos creando según se crean o llegan a la entidad. Por último, es el cronológico. Pues el cronológico tiene que ver con el tiempo. Entonces, en este tema vamos a ir organizando según la fecha que tiene el documento. Es muy utilizado sobre todo con el tema de los expedientes. Es así que pues para organizar un expediente tenemos que tener en cuenta lo que dice la tabla de retención documental según los documentos que se dice que posee esta serie documental. Entonces, primero que todo, vamos a comenzar con un ejemplo. Digamos que vamos a manejar un contrato. Entonces, este es un expediente y un contrato que puede ser un contrato de prestación de servicios. Para esto, el contratista debió pasar una propuesta o le debieron enviar, por lo general las entidades envían como un documento en que le dicen al interesado si desea ocupar un puesto de forma de contrato de prestación de servicios. Eh, entonces el usuario responde, sería el primer documento, diciendo sí, positivamente. Eh, Después pasamos entonces la entidad le va a solicitar unos documentos que son los documentos que apoyan que él puede desempeñar la labor que se está contratando. Entonces él envía y se radica esta documentación. Ya después de eso se hacen los respectivos trámites de la entidad que tienen que ver con el tema financiero por lo general. Este es un ejemplo. Entonces, pues, por ejemplo, salen los bancos, el tema presupuestal, todos estos documentos se van a ir apoyando en esa carpeta y se van a ir organizando en forma que van saliendo. Eh, y ya tendríamos entonces que ya teniendo toda esta documentación saldría el contrato. Siguiente documento. Después de que el contrato sale, por lo general se suele que el contratista pase un informe para comprobar que ha desempeñado la labor porque que está esta actividad que debe realizar según su contrato y de esto pues se le va a generar su pago.
Entonces así va a ir pasando mes a mes entregando ese informe. Al final, por lo general, hay un informe final con todas las actividades que se desarrolló y los documentos que ya cierran este trámite. De esta manera pues vamos a ir organizando cronológicamente y algunas veces pues según lo que dice la tabla de retención documental que deben ir los documentos. Este sería como el paso a seguir para ordenar un expediente. Las series documentales se determinan en el inicio de la planeación de nuestro sistema de gestión documental. Entonces vamos a tener que al principio lo que hacemos es revisar el organigrama de la entidad. En este vamos a encontrar que la entidad tiene varias dependencias grandes. Estas dependencias pueden ser, por ejemplo, contratación financiera, jurídica, talento humano. Bueno, eh, estas, estas grandes oficinas serían nuestras series documentales. Estas series producen documentos, pero también hay el caso de que algunas de estas oficinas suelen tener otras eh, oficinas que dependen de ellas. Digamos, el caso de talento humano puede tener una oficina de contratación, otra oficina que maneje la capacitación de los empleados y otra que maneje el tema de incentivos a los empleados. Entonces son subseries de talento humano, de la serie talento humano. Entonces, a su vez, como ya les había dicho, estas oficinas producen documentos. Pues tenemos unas series, unas unidades documentales y unas series que son eh, simples y otras complejas. Digamos que vamos a hablar, hablemos de informes. Entonces, está el informe 1, 2, 3, 4, digamos que se organicen tipo numérico, son un solo informe, esto sería simple. Pero existen casos en que es importante evidenciar un proceso como tal porque esto sustenta la actividad de la entidad. Entonces, digamos que tienen expedientes. Eh, entonces, estos expedientes son una serie compleja de la unidad y los tipos documentales. Pues podemos llamar que ese expediente es una unidad documental porque en sí lleva el trámite de todo un proceso, eh, pero también podría decirse que tiene diferentes tipos documentales como ya lo hablamos. Por ejemplo, encontramos que habían radicaciones, que había contrato, que habían informes. Entonces esos serían los tipos documentales y la unidad grande sería pues eh, nuestra carpetica o los tomos que requiera este expediente. También pues encontramos que en las simples pues digamos que vamos a manejar consecutivo de correspondencia. Entonces cada correspondencia que llega se le asigna un número. El caso de informes o los actos administrativos que cada uno va saliendo con un consecutivo, por lo general eso así se maneja con un documento, con un número de documento. Entonces serían tipos documentales. Vamos a hablar de la rotulación de las cajas y carpetas. Para esto es esencial siempre tener a la mano o conocer muy bien la codificación que está en las tablas de retención documental. Por lo general, muchas entidades lo que hacen es que sus carpetas vienen eh, diseñadas con eh, las, eh, los ítems necesarios que debe tener. Por lo general se toma el nombre de la dependencia, el código de la dependencia, serie, subserie, descripción, fechas iniciales y finales, cajas y carpetas. Entonces digamos que tenemos una carpetica, entonces en esta por lo general hay un cuadrito que nos tiene toda esta información. Por lo general se suele hacer la marcación con esfero negro según corresponda, ubicando los códigos y que nos dice la tabla de retención documental, tomando el documento inicial. Por ejemplo, estamos rotulando una carpeta de informes, entonces vamos a poner estos informes, digamos que pertenecen a la dependencia de informes ambientales. Entonces vamos a coger informe 1. Entonces este tipo documental también tiene una codificación. Entonces está la dependencia, la serie, dependencia. Entonces vamos a poner dependencia ambiental.
la serie. Entonces esa dependencia ambiental tiene un código, digamos que va a ser la 02. La subserie pues depende, hay ocasiones que esta es una subserie de una dependencia más grande, pues entonces depende de lo que diga nuestra tabla de retención documental. Entonces vamos a ubicar lo que diga, el código que diga la tabla de retención documental, y vamos a hacer una pequeña descripción. Entonces vamos a poner informe de tal. Esto sí va a ser escrito, muy pequeño realmente. Entonces va a haber también las fechas extremas. Entonces vamos a tomar nuestras carpeticas de informe y vamos a revisar de qué fecha a qué fecha van. Y esas fechas las vamos a anotar. También, entonces, cuando ya tenemos esto, vamos a anotar el número de caja y el número de carpeta. Pues entonces, vamos a mirar, digamos que depende qué tipo documental estemos manejando, de qué unidad documental estemos manejando, para saber qué cantidad de carpetas y también qué caja estamos utilizando. Entonces eso depende. Por lo general lo que se hace es que se organizan y se revisa que al finalizar podamos poner la mano y que nos quede ese espacio para que no queden tan comprimidas las carpeticas dentro de la caja. Entonces vamos a poner también nuestra carpetica, cuando ya la tenemos en cajas, le vamos a poner en qué caja quedó y qué número de carpeta es. Porque por ejemplo, si tenemos una cajita que contiene informes, puede que más o menos haya entre unas 4 o 5 por mucho, no creo que lleguen a haber 6 carpeticas. Entonces vamos a enumerar y vamos a poner esta información. Ya para las cajas, como les comenté, hay diferentes tipos de cajas y de carpetas, pero lo que se maneja y lo que se debería manejar es las carpeticas que va la contracarátula, la carátula y la contracarátula, y se unen con nuestro ganchito legajador plástico. En esas por lo general van de a 200 folios, pues hay algunos casos que en algunas entidades se utiliza hasta 250. En cajas tenemos dos tipos de caja, que la más recomendada sería la cajita que es caja de 2000, de 200, y hay otra 300, esa como que tiene una tapita y la otra se puede abrir. Yo creo que la más recomendada es la 300 porque es más fácil de manejar. Digamos que en un archivo de gestión no funciona más. También en un archivo histórico, porque es más fácil la recuperación de la información de las carpetas. Para las cajas, pues vamos a tomar también por lo general los elementos que ya habíamos hablado, que es importante tener la tabla de retención documental para tomar la codificación y el nombre correcto de la dependencia. Entonces vamos a marcar por lo general con Sharpie negro para ubicar entonces ya nuestra caja en un depósito de archivo. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? También vamos a tener en cuenta la tabla de retención documental, porque vamos a seguir organizando según la codificación. Las tablas de retención documental codifican las series, que son nuestras dependencias. Entonces, según esto, vamos a hacer también una asignación como la asignatura topográfica que se maneja en las bibliotecas, para establecer en qué parte de nuestro bodega de archivo, en la que estemos manejando, en qué estante, en qué está ubicado. Entonces, que entre paño. Entonces, por lo general, pues vamos a tener como codificada organizada esta bodega de archivo según la tabla. Entonces van a haber unas zonas que van a ser para la serie 1, 2 y 3. Entonces esas zonas van a tener unos de diferentes
estantes establecidos, y esos pues tienen unos entrepaños que son los que dividen el estante. El estante es esto que vemos acá atrás, y el entrepaño es lo que va de esta parte inicial. Entonces acá hay un entrepaño, dos, tres entrepaños tienen estos estantes. Eso se tiene en cuenta, y en los inventarios por lo general se pone en qué bloque, en qué estante y en qué entrepaño queda una caja. Por lo general suelen caber entre, dependiendo de la estantería que se maneje, entre 4 cajitas. Entonces ese se va a ir ubicando, se va a ir escribiendo ese número para saber dónde están. ¿Cómo vamos a hacer para saber dónde nos quedó nuestra cajita? Y dónde quedó esa caja que contiene esas series documentales, esa serie documental de ese año. Entonces, para esto tenemos el formato único de inventario documental, en el cual pues se sabe este tipo de información, y donde pues se consigna este tipo de documentación, de información importantísimo. Entonces, cuando trasladamos, cuando hacemos transferencia documental de un archivo de gestión a un histórico, entonces tenemos que tener inventariado, o siempre se tiene que tener inventariado esta información. Cuando ya está en el archivo de histórico, o está en una bodega, puede ser que también es en el caso de algunos documentos de gestión, pues este formatico nos va a decir, bueno, esta es de la carpeta tal, de la caja tal, y ya pues con esa información de saber de qué caja, porque pues las cajas también tienen que ir numeradas. Si nos salieron 8 cajas de informes, pues tiene que ir caja 1, caja 2, caja 3. Entonces ya sabremos dónde queda la ubicación topográfica en nuestra bodega de archivo. Ahora vamos a hablar de la foliación. La foliación es un proceso en el cual nosotros enumeramos las hojas que se encuentran dentro de una unidad de conservación. Eh, Esto nos permite tener un control de la calidad y la cantidad de los folios, de los documentos que hay dentro de la serie documental o la carpeta. También permite ubicar un documento dentro de las diferentes unidades de conservación. Es un respaldo técnico que tenemos nosotros como archivistas. Es importante tener en cuenta que primero, para hacer la foliación, debemos haber ya tenido una clasificación y una ordenación de la serie documental, la unidad de conservación. Es decir, que primero debemos revisar que los documentos se encuentren o en orden alfabético, cronológico o numérico. También debemos retirar de esto, depurar documentos que estén en blanco, documentos que sean documentos de apoyo, como algunas planillas que a veces utilizamos en la gestión de una actividad, documentos que no correspondan, documentos que estén dobles, que sean fotocopias de documentos que ya esté. Todo este material lo vamos a retirar primero, vamos a ordenar. Ya teniendo esto podemos proceder a foliar, porque si no pues la foliación va a quedar mal y la vamos a tener que repetir. El procedimiento, primero que todo tengamos en cuenta que para esto se requiere un lápiz negro HB o B de mina negra y blanda. También se puede hacer con esfero, pero pues con esfero pues no vamos a poder en un momento borrar un número. La idea es que se haga un folio suave que se pueda borrar fácilmente. El esfero pues va a quedar siempre ahí, pero si nos equivocamos va a quedar el tachón. Entonces es mejor con lápiz. Eh, mm, Tampoco en ningún caso foliemos con lápiz rojo, porque este color no lo toman las máquinas de reprografía, entonces no se van a ver. Por ejemplo, cuando lo vamos a subir vamos a subir un documento analógico a un soporte digital. El procedimiento, pues como ya hemos dicho, vamos a enumerar. Entonces vamos a tomar nuestra carpeta y vamos a poner el número
uno y así sucesivamente desde de manera creciente, comenzando con la parte inicial. Entonces se hace en la parte superior derecha. Vamos a intentar que el número quede según el texto. Entonces, en general recomendaría por experiencia propia que esta actividad nos tomemos unos lapsos para verificar. Por ejemplo, podemos foliar 50 folios y hacer un control de que la foliación nos esté quedando bien. Esto pues, nos va a permitir también hacer un descanso. Importante también tener en cuenta que con formatos como imágenes, dibujos, planos, todos estos vamos a tener un instrumento de control y un área de notas en que podemos poner notas acerca de estos diferentes elementos, como en el folio tal va un plano, que no sé qué, una descripción pequeña. En el caso de las fotos, foto a color, a blanco y negro, tamaño de tal y tal cosa. En estos casos, en los casos de los folletos de imágenes, mapas, CDs, eh, folletos, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar cada elemento como un folio. Muchas veces se utilizan algunos elementos para permitir la mejor conservación de estos elementos, como es el caso de los planos, los CDs que se pueden poner en una bolsita de acetato, o se puede, en el caso de las fotos, poner una hojita blanca que no se va a foliar y pues que se tiene en cuenta que esa hojita lo que está haciendo es protegiendo a la foto para que no se dañe. Cuando las fotos van solitas, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a marcar por la parte posterior de la foto el folio. Eh, en el caso de los CDs también pues hacemos lo mismo. Podemos, en algunos casos hay documentos, sobre todo en el área contable, que son de un tamaño pequeño, es por lo general los pegan en una hojita. Tener en cuenta que se tiene que utilizar un pegante que no contenga ácido para intentar preservarlo mejor el documento. Esos documentos también irán foliados como un solo folio, dependiendo de los que vayan pegados. Mm, Tener en cuenta pues que las hojas en blanco no se folian. Si las hojas, si hay un documento que ya esté haciendo parte de un archivo histórico, se pueden retirar si no están foliados ni están, si se puede retirar fácilmente de la unidad de conservación, pero hay casos en que están cosidos. En este caso se puede dejar y se hace la observación. Dependiendo también si ya fueron foliados, se hace la observación en nuestra hojita de control. Para la foliación de expedientes electrónicos vamos a utilizar algo que son los índices electrónicos. Los índices electrónicos son como esa hojita de control que a veces se pone en donde ubicamos los documentos y de qué folio a qué folio van. Es lo mismo, vamos a tener un cuadrito en que vamos a ingresar la información, los datos de cada documento en el formato digital, de qué folio a qué folio iría.